En este video me voy a demorar lo que tenga que demorarme para responderle solo a esta persona una pregunta muy importante de analizar. ¿Hasta qué punto se debe luchar por un matrimonio sin caer en ninguno de los extremos? ¿Como cuáles extremos? Uno de ellos es divorciarse por cualquier cosa y el otro extremo es pasar a rogar y a mendigar, idolatrar a esa persona para ver si vuelve conmigo. Esa pregunta la hacen mucho en la consejería porque ya hay personas que llevan 20, 30 años luchando, padeciendo, insistiendo, esperando. Y obviamente que si ya han perdido 30 años, han acabado más de la mitad de sus vidas, pues no quieren acabar lo que les resta en esa situación. Pero la misma pregunta también me la hacen personas que apenas llevan un año, 2 años de relación y ya empezaron con crisis de maltrato físico, emocional, infidelidades. Y como que uno dice, uy, es una bandera roja que a muy corto tiempo, apenas empezando, ya se está viendo con quién fue que me metí, pues llegó el momento de cortar. ¿Sería prudente cortar a tiempo, antes de que hayan hijos, antes de que uno quede más amarrado a esa persona y las circunstancias hagan más difícil abandonarla? La respuesta desde esos dos puntos de vista es difícil de obtener simplemente analizando el problema, porque es cierto que una relación que empieza entre 1, 2, 3 años, pues es inmadura, pero con el tiempo, el desarrollo, buscando ayuda profesional a tiempo, uno puede corregir esa trayectoria y hacer de un matrimonio que empieza mediocremente, llevarlo a cabo para que sea algo bueno. Y también la persona que lleva 20, 30 años luchando con una persona para ver si cambia, pues también tiene 20, 30 años de pruebas de que ahí no es. Y aquí es donde se hace tan necesario escuchar la voz de Dios, discernir, que muchas veces nosotros bíblicamente tenemos la puerta abierta para poder divorciar, tenemos la puerta para perdonar y seguir luchando, pero ¿hasta qué punto realmente en nuestro caso esa lucha va a valer la pena? Y ahí hay otra pregunta fea. ¿Vale la pena seguir luchando o luchar por un matrimonio? Los factores son los que nos llevan a entender si sí o si no, porque todos los matrimonios funcionan diferente y hay cosas que no nos aguantaríamos como otras cosas que la gente es capaz de convivir con eso. Por ejemplo, yo he conocido mujeres que se sienten orgullosas de que su esposo sea un infiel, porque para ellas es que se están acostando con un hombre que es como un semental, uno que todas quieren tener y ellas son las privilegiadas de ser dueña de ese hombre. Como tengo el otro extremo, donde con una infidelidad, así sea un chat, ya se quieren divorciar. Con este largo preámbulo, trato de explicarte por qué no es una decisión fácil de decirla, sino que toca discernirla. Por ejemplo, hay algo que a mí me quedó sonando hace más de 15 años, cuando una persona me dijo, ¿vos sabes qué es lo primero por lo que Dios te va a pedir cuentas? Y yo dije, no, pues por todo lo malo que he hecho. Y esa persona me dijo, va a empezar a pedirte cuentas por tu familia. Y ahí me quedé pensando en mi esposa, en mi hija, en cómo era mi forma indiferente, inmadura, era machista, era infiel. Y luego esta persona me pregunta, ¿y sabes qué es la única cosa que Dios te va a dejar llevarte de la tierra? Y yo pensé, los recuerdos. Y esa persona me dijo, tu familia. Y esa parte a mí, en mi corazón, en mi mente, me hizo clic, porque yo creo que todos en el amor sincero anhelamos tener a los nuestros eternamente, nadie los quiere perder. Y al menos para mí en ese momento, en mi mediocre conocimiento de Dios, al menos entendí que necesitaba a Dios para poder tener eternidad, no solamente mi alma, sino también la de los que amaba. Entonces, aquí es donde empieza esto de, ¿vale la pena luchar por el matrimonio o hasta dónde luchar por el matrimonio? Ahí está el primer principio equivocado. Es que es muy tenaz que yo tenga que luchar por el matrimonio cuando las decisiones equivocadas y las consecuencias de esas decisiones vienen de parte del otro. O sea, ¿cómo hago yo para luchar contra alguien que no quiere dejar su alcohol, sus drogas, sus mujeres, sus apuestas, sus rumbas, sus amigos, sus malas palabras? Me persigue porque pongo alabanza, porque voy a la iglesia, por cómo me visto, porque hablo, porque me quedo callado. O sea, ¿cómo uno puede luchar para que alguien que te hace la guerra en todos los sentidos la deje de hacer? Esa guerra está perdida. La única guerra que yo he visto en las personas que han restaurado matrimonios que se logró ganar y que en mi matrimonio la estamos batallando todos los días es la lucha contra mí mismo para que mi mal genio, para que mis tentaciones, para que mi probabilidad de volver a caer en infidelidad y cosas de esas no se repita. En mi casa vivo con mi esposa, mis 2 hijas y mi suegra. 4 mujeres. Cuando ellas se ponen hormonales, a mí me toca pagar escondedero. ¿Quién se las aguanta? Y tal vez allí es cuando uno cae en querer violentamente gritar, tratarlas mal, decir cosas feas. Y ahí es donde empiezo a luchar por mi matrimonio. Cuando yo oro en vez de alegar, cuando le pido a Dios más paciencia, más amor, más tolerancia, cuando le insisto al Señor que me ayude a tener la empatía para entender que en esos cólicos o tal vez en esa parte hormonal se ponen así que no se puede hablar con ellas, les decís algo de buena manera y te lo toman mal. Ahí es donde yo lucho por mi matrimonio, porque Satanás me anda diciendo, vámonos de vacaciones, vámonos donde nos quieran, no tenemos por qué aguantarnos esto. Si yo soy un hombre que es fiel, es juicioso, yo merezco más. Ahí es donde yo lucho por mi matrimonio, para que las necesidades de esta carne no destruya mi pacto. Un pacto que voluntariamente, por amor, hice con mi esposa de mantenernos juntos mientras que haya el amor. Y ahí viene el otro punto. Un matrimonio realmente se defiende desde adentro.
no es de afuera. Cuando digo desde adentro es porque se cumple con lo mínimo, que es el sustento físico, emocional y espiritual. El sustento físico, claro, es que a todos nos gustan los besos, las caricias, los abrazos, que nos den un techo, que nos cuiden, nos protejan, que se preocupen si tengo la barriga llena, que se preocupen por mi bienestar. Sustento emocional, claro, estoy triste por algo, algo me molestó, tengo necesidades, tengo deseos, tengo anhelos, me siento cansado, quiero que alguien me escuche, que me comprenda, que me valide, que se ponga mis zapatos, tenés todo el derecho. Y el sustento espiritual, es que necesitamos a alguien con quien podamos caminar esta batalla de la fe, donde nosotros podamos orar juntos, donde en el ayuno busquemos las respuestas de Dios y seamos dos las que las podamos discernir, donde espiritualmente, claro, que tenemos una batalla diaria, que no es contra la sangre, que no es contra la carne, que es contra espíritus, y yo tratando de pararme en la brecha, de luchar por mi hogar, y la puerta abierta, la que entra al enemigo a la casa, la que le da la invitación a Satanás, es supuestamente la persona con la que comparto el lecho, cuando la palabra dice que el lecho se mantenga sin mancilla, cuando la misma palabra nos dice que no seamos cómplices con los fornicarios, con los adúlteros, o sea, como que no tengamos comunión con la oscuridad, precisamente que no nos unamos en yugo desigual. Entonces, esa es la esencia de luchar por el matrimonio, que yo merezco un sustento físico, emocional y espiritual, pero también tengo el deber de dar un sustento a mi pareja también en lo físico, en lo emocional y espiritual. Y cuando los dos estamos de acuerdo en caminar en esa sintonía, en obediencia a Dios, en fidelidad primero a Dios, un compromiso diario con Dios, pues el matrimonio vale la pena, el matrimonio lo vamos a salvar, el matrimonio se hace fuerte, irrompible y de testimonio a los demás. Entonces ahí lo que entra es que la lucha es por la paciencia y la esperanza a ver cuándo el otro va a cambiar, pero también con la prudencia que tiene el sabio, porque la palabra dice que el sabio ve el peligro y se aparta de él. Y yo tengo que ser sabio cuando veo que el otro, en vez de cumplir con su provisión emocional, física y espiritual, se ha enfocado en destruirme en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Yo también tengo que tener una sabiduría, una prudencia. Y ahí es que cuando yo no la tengo, ya pasa al extremo de la idolatría. Ahí es donde yo estoy muriéndome, la depresión me está matando. Esa persona me es una razón por la cual morirme, pero lo demás no es una razón por la cual vivir. Quiere decir que eso sin lo cual no puedes vivir, ese es tu Dios. Esa es la idolatría que le tenés. Siempre vamos a enfrentar adversidades. El matrimonio no existe perfecto. Pero por muy cristianos, la mismísima semejanza de Jesús, no se olviden que a Jesús también lo mataron, no le creyeron, se burlaron. Decía que sacaba espíritus por el mismo espíritu de Satanás. Entonces, si a nuestro Señor Jesús, siendo perfecto en todo, lo rechazaron, tú y yo, ¿qué podemos esperar de la humanidad? Pero ahí es donde entramos nosotros a entender que sí, hay que perdonar 70 veces 7. Y sí, si me da una mejilla, ponga la otra. Pero no está diciendo que seas tan tonto de quedarte allí donde sabes que te van a golpear 70 veces 7. También te llaman a ser sabio y apartarte del peligro. Ahí es donde nosotros tenemos que perdonar a esas personas, pero no estamos obligadas en continuar en una relación, donde todo lo hacen de una forma egoísta para ellos y lo poquito que hacen por mí es para destruirme. Ahí es donde entra la importancia de la consejería por llamada o la terapia psicológica que pueden obtener con Pau. Espero que esto les haya servido a muchos. Dios les bendiga.